Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de nuestro podcast Corefo Voces que Educan. Hoy, el tema que abordaremos es conflictos en el aula. Como bien sabemos, un aula no es solo un espacio de aprendizaje académico, sino un entorno de convivencia humana donde confluyen diversas emociones y otros componentes propios de un mundo cada vez más complejo. Pero, ¿qué hacer como docentes cuando se presenta un conflicto en este espacio? ¿A qué tipos de situaciones se enfrentan? ¿Qué estrategias usar para realizar un abordaje efectivo? Para acompañarnos en el análisis y reflexión de este tema, nos acompaña la destacada psicóloga clínica, magíster en políticas educativas con amplia experiencia en el ámbito de la educación y también ha sido ex viceministra de Gestión Pedagógica del Ministerio de Educación, Ana Patricia Andrade. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Buenos días, Lisette. Muchísimas gracias por esta invitación y poder dirigirme a todo el público docente, a toda la comunidad educativa que sigue a Corefo. Patricia, en la psicología se suele decir que para poder realizar un buen abordaje, un abordaje efectivo frente a un problema, es crucial, es importante poder identificar o tener claridad acerca de ese problema. Remitiéndonos específicamente al ámbito de la educación, como docentes, ¿qué debemos entender por conflicto? ¿Dónde es que termina una simple diferencia de opinión y dónde empieza técnicamente un conflicto en el aula? Muy bien. Bueno, no es tan fácil como poner una línea para decir acá terminó una interacción, un desacuerdo en una situación de conflicto, pero creo que un asunto importante primero es reconocer, como tú dijiste en la presentación, que el escenario que viven hoy los chicos y las chicas y por lo tanto los docentes y las aulas y las escuelas es de lejos muchísimo más complejo del que vivimos hace tiempo, ¿no? El entorno en el que hemos sido criados es muy diferente, en el que hemos sido educadas y por lo tanto formadas es muy diferente. Entonces, lo que efectivamente es un desacuerdo de perspectivas, de opiniones, hoy en día está mucho más influenciado por una serie de referentes confusos, ¿no? Referentes no alineados, diferentes maneras de entender las situaciones, diferentes respuestas, diferentes experiencias. Los chicos y chicas hoy en día los ven, los conocen porque para eso están las redes sociales, el internet. Entonces, ¿cuándo se convierte una situación de tensión o de desacuerdo en un conflicto? Cuando escala. Cuando escala y cuando él o la docente siente que se quedó sin herramientas, sin recursos para manejarlo. Y escala afectando no solo la situación pedagógica, escala afectando a los compañeros y a compañeras, escala involucrando a las familias, ¿no? Cuando crece, cuando sentimos que se nos escapó de las manos, digamos, ya es una situación de abierto conflicto, ¿no? No es que no haya existido antes, pero ha existido de alguna manera controlada y quizás mal controlada y por eso también escaló. Perfecto. Y una vez que el docente identifica que está frente a una situación del conflicto, suele pasar que ve al estudiante como el problema, pero muchas veces no se pregunta qué hay detrás de ese estudiante, ¿no? ¿Cuál es el problema? Sí, ¿no? Entonces, esa es una buena reflexión porque lo primero que tenemos que evitar, si quieres, si pasamos un poco a las recomendaciones directas, es etiquetar, ¿no? El estudiante no es el conflictivo, no es el agresivo, no es hostil. La situación o el comportamiento son, ¿no? Puede ser que Jimena o Juan Manuel estén teniendo de manera sostenida un comportamiento disruptivo. No quiere decir que ellos lo sean. Eso es fundamental, porque si yo etiqueté a alguien, ya me olvidé de indagar a qué se debe ese comportamiento. Ya está, ya es como cuando tú vas a un médico y el médico le dice, tiene hepatitis. Tú apenas le estás diciendo, me cae mal la comida y tiene hepatitis. Entonces ya o sea, no hubo análisis, no hubo un diagnóstico. Así es. Entonces lo primero es evitar el diagnóstico, la etiqueta. Lo segundo es justamente comenzar a tratar de comprender qué está pasando. Y un comportamiento disruptivo, lo vamos a centrar todavía en un comportamiento disruptivo de un estudiante o un estudiante en el aula en un momento dado, puede tener muchas causas, ¿no? Tendemos siempre a decir la familia,
¿no? Ujú. Seguramente la familia es la conflictiva, de nuevo etiquetamos. O sí, pues la sociedad de hoy en día es una sociedad violenta, ciertamente que lo es, compleja, ciertamente que lo es. Pero a veces nos olvidamos de poner en el cóctel de posibles causas a nosotros mismos y al aula, ¿no? Eh, Te decía al inicio que hoy en día el docente, los estudiantes se ven enfrentados a situaciones muy complejas, pero junto con ello la escuela, eh, incluso las más innovadoras, tienden a sostener rutinas eh, poco flexibles, ¿no? Horarios, ¿no? Es la hora ya, se acabó la hora, tenemos que pasar a la siguiente clase, ¿no es cierto? Que más bien tensionan la situación de los estudiantes, ¿no? Los estudiantes pueden estar confundidos, pueden estar pensando en muchas cosas. Los ritmos de los chicos y de las chicas nunca han sido, y menos ahora, eh, nunca han sido equiparables a la estructura que pone la escuela. Con esto no estoy diciendo que no debe haber estructura, por supuesto que sí, pero debe haber flexibilidad. Y esa flexibilidad la da el docente. Ahí es donde ejercemos nuestra autonomía profesional. ¿Hasta qué punto ser flexible? Bueno, vamos a bajar de pronto a terrenos mucho más concretos para ilustrarlo, ¿no? Si yo veo que un estudiante está haciendo... hay muchos tipos de comportamientos disruptivos, ¿ya? Uno es el frontal, ¿no? Pero también algunos chicas o chicos que de pronto observamos que tienen reacciones desproporcionadas, ¿no? Se frustran, no les sale bien algo, se frustran, se ponen a llorar, botan las cosas, ¿no? Entonces, ahí necesariamente tenemos que hacer pausas, tenemos que calmar al estudiante que está o se pone a llorar en clases, ¿no? Entonces, tenemos que apelar a la empatía. Todo docente tiene una sabiduría emocional o tiene que desarrollarla que le permita conectar con situaciones muy concretas en las que tiene que calmar. Y eso supone parar, ¿no? Y eso supone de pronto decir, ok, hoy día vamos a avanzar hasta acá, luego vamos a ponernos al día, pero en estos momentos necesitamos entre todos calmarnos. Si de pronto todo el grupo, si hay una reacción en cadena, vamos a calmarnos, vamos a escuchar qué está pasando, ¿no es cierto? Entonces, no hay una receta. La docencia es una profesión compleja, es una hermosa, trascendental, formamos personas, formamos sociedad, pero por lo mismo es muy desafiante. Y sí es cierto que quizás esto pueda sonar a como una sobredemanda al docente. Yo soy muy empática y respeto y valoro mucho a las y los docentes, pero también es cierto que adoptar esta profesión nos exige mirarnos a nosotros y nosotras mismas. Incluso también a veces hay comportamientos de los chicos y chicas que a nosotras nos sacan de quicio, pero la mitad está allá, la mitad está acá. También a veces uno tiene que preguntarse, ¿y por qué me perturba tanto a mí esto? ¿No? Y ahí quiero hacer un llamado a otro elemento que tenemos que mirar, y es que no personalicemos, no es el estudiante y el docente, es la comunidad educativa. O sea, a veces los comportamientos disruptivos de los estudiantes son como un síntoma de algo que está pasando en el grupo, ¿ya? Y el docente no está solo, no debe estar solo, no puede estar solo. O sea, ahí Tedesco, un educador argentino hace mucho tiempo dijo, la escuela puede mucho, pero no puede sola. Yo diría lo mismo del docente. Los docentes pueden hacer muchísimo, pero solos no. Y a veces, de nuevo, por los ritmos, por las prisas, por los horarios, por el corre-corre, postergamos espacios para construir comunidad de aprendizaje con los docentes, para trabajar los casos con los docentes, porque de pronto esta chica o este chico con este comportamiento disruptivo está haciendo así solo en mi clase o está en otras clases, ¿no? Claro, hacer un trabajo más colegiado, digamos, Así para poder es. realizar un abordaje efectivo, Exactamente. ¿no? Así es. Y sobre todo lo que también mencionábamos previo a esta entrevista, tener ese respaldo institucional. Así, ¿no? Es. Que lo hagan sentir Así acompañado. Es, efectivamente. Ahora, durante su alocución mencionaste un aspecto muy importante que también pues forma parte de la comunidad educativa y son los padres de familia. Y muchas veces también los docentes suelen decir que
la mayor parte, ¿no?, de responsabilidad frente a ese tipo de conductas de un estudiante que se ve inmerso en una situación conflictiva, pues depende mucho de ese entorno familiar. ¿Qué peso real tiene un entorno familiar en esta clase de conductas de estos estudiantes? Bueno, sin duda que la familia tiene un peso enorme, ¿no? Es donde se sientan las bases de la seguridad emocional, el bienestar. La familia tiene funciones protectoras, funciones de regulación emocional y funciones nutricionales en el sentido no solo físico, sino emocional. Entonces, por supuesto que los chicos y las chicas llegan a la escuela con una mochila, ¿no? Han aprendido una forma de manejar sus emociones, han aprendido una forma de enfrentar situaciones de frustración, pero también pueden estar viviendo situaciones de violencia, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo lo determine la familia, ¿no? Porque eso significaría que las 5 horas o 6 que están con nosotros no son nada. O sea, hablaría mal, digamos, de lo que hace el docente, ¿no? Así es. Hay pues esta teoría de la resiliencia, ¿no? Que señala que las personas, que los seres humanos podemos ser capaces de superar situaciones de extremadamente adversas, preservándonos y además creciendo de manera productiva hacia la sociedad. Bueno, un factor de resiliencia es la escuela, es el docente. Mira, nosotras, ¿cuántos de nosotros tenemos en nuestras historias personales a un docente que nos marcó? Definitivamente todos. A veces nos marcó para decir, así no quiero, pero también nos marcó para decir, y a veces nos marcó por cosas tan esenciales como esta profesora me miró a los ojos. Ella o él sabía cuando yo estaba triste. Él o ella siempre confió en mí y esperó de mí lo mejor. Son cuestiones como fundamentales. Entonces, sí, la familia pesa, sí, pero el espacio del aula, la interacción y los vínculos que podamos tejer con nuestros estudiantes y promover entre los estudiantes puede reinterpretar la historia personal que traigan estos chicos y chicas, ¿no? Puede recrear la historia, como en términos psicológicos se habla mucho de reelaborar, pues sí, ¿no? Si viene un chico y chica con un sentimiento de poca valía o de desconfianza o de temor, nosotros podemos enseñarles que el mundo sí puede ser un lugar seguro para vivir y que puede encontrar gente en quien confiar. En este proceso, o cuando se presenta esta situación conflictiva, qué duda cabe que la detección temprana es una herramienta de gestión sumamente útil y que se hace urgente, digamos, ¿no?, en este tipo de situaciones. ¿Qué señales deben alertar al docente para que empiece a actuar? Y cuáles son esos errores frecuentes que de pronto suelen cometer los docentes al momento de interpretar esas señales. Mira, las señales son muchas y muchas de estas pasan desapercibidas, ¿no? Una es, por ejemplo, cuando de pronto vemos que un estudiante, esta suele pasar muy desapercibida, un estudiante que ha sido usualmente como locuaz, colaborativo, de pronto no destacado, pero bien, ¿no? Hacía bien las cosas, de pronto comienza a bajar su rendimiento, de pronto comienza a retraerse. Pero claro, como no hace bulla, como no molesta, como que lo vamos dejando pasar, ¿no? Pero esa es una señal de alarma porque no sabemos qué le está pasando, qué puede estar viviendo y eso se puede estar acumulando y un día desencadenar. Se dice, mientras más tranquilo, mejor, pero en realidad muchas veces eso resulta contraproducente y no es así, ¿no? Otra señal es cuando vemos que entre los chicos y chicas del aula comienza a haber comportamientos de hostilidad, ¿no? Burla, que también a veces las dejamos pasar por alto. Son cosas de chicos, que aprendan que el mundo es así. No. O sea, nadie puede sentirse intimidado y objeto de burla o de humillación en el aula. Ni porque tengo sobrepeso, ni porque uso lentes, ni porque mi comportamiento de pronto no encaja, entre comillas, con lo que se espera de un chico o una chica, ¿no? Entonces, una señal también es esa, de la cual a veces no nos hacemos cargo. Otra señal, evidentemente, es el descuido, ¿no? A veces vemos como, incluso físico, ¿no? De pronto viene alguien con más descuidado, o que no cumple, o que llega tarde. Es decir,
Señales hay varias, pero muchas, o sea, el comportamiento no aparece de un momento a otro. Ayer estaba regio y hoy día no. Se van acumulando y van siendo como muy tenues, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Mira, hay algo al cual le dedicamos muy poco tiempo, porque o sea, no todo va a recaer en el docente. Siempre hay que pensar en la comunidad educativa. Entonces, algo a lo que hay que dedicarle muchísimo tiempo es a buscar que se genere sentido de identidad del grupo, sentido de pertenencia e identidad. Muchas veces los chicos y las chicas, o sea, los pares, pueden ser mejores contenedores más efectivos que incluso los docentes. Porque a veces un chico o una chica puede confiar en sus pares, ¿no? A mí, yo conozco casos, ¿no? Bueno, yo por mi trabajo he viajado mucho a escuelas y conozco, bueno, no solo escuelas de gestión privada, sino de gestión pública, y a veces en ámbitos rurales dispersos, ¿no? Y he sabido de casos de chicas, por ejemplo, que le han contado a su docente que un estudiante está siendo objeto de abuso sexual, que una compañera, porque le ha contado a ella, ¿no? Por eso es fundamental generar relaciones de confianza entre el estudiantado, ¿no? O sea, que se quieran, que se sientan que son parte de, ¿no? Porque ahí se produce, incluso es un buen mecanismo de autorregulación grupal. Incluso cuando hemos sido muy exitosos en lograr ese espíritu de cuerpo, si alguien es disruptivo, los pares los van a bajar, ¿no? Eso es una cosa, ¿no? Por eso crear el clima adecuado es fundamental. Lo segundo, digamos, que hay que hacer, hay que diferenciar como dos tipos de respuesta, ¿ya? Una es la respuesta inmediata. ¿Qué hago para evitar que esto escale? Cuando viene Jimena y patea la carpeta, ¿no? Pero la otra es la más estructural y más de fondo, ¿no? Y no es que son momentos diferentes, sino que tienen que ser complementarias. En el primer momento yo lo que tengo que decir es, ya, a ver, Jimena, ¿ok? Algo está pasando, estás enojada o no sabemos qué, y vamos a conversar. Pero en este momento no, vamos a continuar porque tus compañeras están esperando y luego conversamos. ¿Está bien? Entonces, a la una, pero claro, obviamente, si persiste ese comportamiento, si se convierte en un comportamiento que altera a sus pares, yo tengo que tomar otra medida, ¿no? Que es, si necesito hacer que salga, tengo que hacer que salga de la ola, pero no dejarlo ahí, sí conversar. Pero primero es la respuesta empática, acercarme, ¿no? Decir, noto, me doy cuenta que no estás bien. Seguramente algo te está pasando. Vamos a conversarlo, vamos a ayudarte. Pero ahora vamos a continuar con la clase, ¿no? Eso es clave. Y la otro tipo de respuesta, que es, digamos, que tienes que darle inmediatamente, es pensar también, ¿no? Mirar las cosas sistémicamente, es decir, ¿por qué se ha producido esto? O sea, insisto, nunca es un comportamiento que de pronto a esta persona se le ocurrió. Hay la mitad de la explicación fuera y la otra mitad de la explicación adentro. Hay que mirar de pronto mis sesiones. Esto puede ser, digamos, una estrategia más indirecta, pero también muy efectiva. Si las sesiones de clase son cautivantes, sumamente motivadoras, atrapan, tiende a disminuir estas explosiones, ¿no? No las resuelven. Va a salir y por eso tengo que estar atenta a las señales, pero me ayuda a controlar. Entonces ahí estoy diciendo dos cosas: la regulación del propio grupo, la regulación que la puede dar el hecho de que la sesión pedagógica conecte, o sea, y eso pasa por saber qué les interesa a mis estudiantes. No se trata de que, porque quiero fomentar la lectura, el gusto por la lectura, les digo, pero tienen que leer tal libro. Deja que cojan el libro que te van a leer, ¿no? Son como cuestiones así, ¿no? Y lo tercero, evidentemente, es indagar, ¿no? Es tratar de entender qué está pasando. Perfecto. Entonces, a partir de la explicación que nos ha dado nuestra especialista, queda claro que el abordaje de una situación de conflicto en el aula no se trata de un trabajo aislado, sino de un trabajo en equipo que involucre a todos los miembros de la comunidad educativa para así poder lograr y garantizar un adecuado clima en el aula. Muchos especialistas coinciden en señalar que los docentes deben ver
el conflicto como una oportunidad de aprendizaje si se gestiona bien, pero lo cierto es que muchas veces no hay una respuesta asertiva, ¿no? Muchas veces prima más ese denominado paradigma reactivo al paradigma proactivo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería reaccionar un docente frente a una situación de conflicto en el aula? Bien, buena pregunta. Mira, el docente está involucrado en la situación y creo que lo primero que debería hacer es no olvidarse que está involucrado. No es un testigo, no es un alumno disruptivo y yo no tengo nada que ver. O sea, lo está haciendo conmigo. En este momento, aquí y ahora, está conmigo. Entonces, ser consciente de cuán involucrado está. Segundo, sí, lo que yo decía hace un rato, el contener el escalamiento. O sea, tengo que contener al estudiante. No sé si está hostil, puede estar hostil, ¿no? Puede estar siendo desafiante conmigo, pero si está desafiante conmigo, yo no me puedo poner de tú a tú, ¿no es cierto? Porque pero suele pasar muchas sí, veces, pero yo ¿no? soy una persona adulta. Si a mi estudiante, que es un adolescente, no le estoy demandando que se regule emocionalmente, yo tengo que hacerlo también. Hay muchas cuestiones que se aprenden no porque lo digo, sino por lo que veo. Yo modelo, ¿no es cierto? El docente modela con su comportamiento. Yo sé que lo que estoy pidiendo es como un reto enorme y por eso yo sí considero que los docentes tienen que recibir siempre un soporte. No pueden actuar solos. O sea, un docente no puede sentirse solo en la escuela. Y ahí hay un rol imprescindible de la dirección y de las coordinaciones, ¿no? Así como decía hace un rato que el docente tiene que colocar esfuerzos en generar un sentido de pertenencia, un clima grupal donde cada chico y chica se siente incluido, pues lo mismo pasa hacia arriba, es decir, los directivos, las coordinaciones deberían preocuparse porque haya un espíritu de cuerpo entre docentes, porque ningún docente se sienta solo, sola y desarmado frente al estudiante, ¿no? Eso me parece clave. En psicología se habla mucho de las denominadas herramientas socioemocionales para abordar ese tipo de situaciones. ¿Qué estrategias o qué herramientas recomendarías, ¿no?, que el docente emplee ante este tipo de situaciones? Ok, a ver, herramientas hay muchísimas y en realidad hoy en día en Internet y con la inteligencia artificial uno puede encontrar un repertorio maravilloso. Lo primero es la contextualización. O sea, es decir, no toda herramienta es buena para toda situación, ¿no? Y ahí yo sí apelo mucho a la empatía del docente, a la capacidad emocional para conectarse con la situación, con lo que esté pasando. Insisto, yo sé que estoy pidiendo bastante, pero es necesario porque en esa aula la persona adulta es el docente, ¿no? Y eso es algo que no se puede olvidar, ¿no? Y segundo, y lo dije también hace un rato, es fundamental la contención. La contención no solo para tratar de calmar al estudiante, si digamos es un comportamiento disruptivo en medio de la sesión de clase, sino también por respeto y consideración a los compañeros y compañeras, porque si no esto puede generar una escalada. Entonces hay que contener esa escalada. Si logro manejarlo bien, que espero que sí, que sea cálmate, que el chico y chica sienta que está frente a un adulto que no lo está juzgando, que no lo está odiando por interferir con mi clase bonita, sino que por el contrario está haciendo un esfuerzo por comprenderla, ¿no? O sea, sentir que alguien nos comprende nos ubica en otro plano emocional, ¿verdad? O sea, funciona con nosotros, ¿no? Cuando yo voy molesta con alguien y la persona me dice, ya, a ver, vamos tranquila, cálmate, uno se desinfla, ¿no es cierto? O sea, eso es humano. Entonces, hay que siempre como ponerse en los dos lados, ¿no? O sea, creo que ayuda mucho al docente si por unos segundos piensa, a ver, ¿cómo me sentiría yo si estuviera al otro lado? ¿Qué esperaría yo como respuesta? Claro, siempre la empatía, ¿no? Lo que mencionabas hace un momento, entonces ¿no? apelar mucho a eso. Pero saber que resolver el problema en lo inmediato no resuelve el problema. Que tengo que evaluar este caso con los chicos, tengo que evaluarlo con mis colegas, tengo que tratar de entender qué pasa y ver qué cosas hay que implementar para que esta situación no se sostenga, sino que se vaya resolviendo. Y desde tu amplia experiencia en el campo educativo, ¿qué
prácticas has visto que se dan en el aula por parte del docente frente a este tipo de situaciones y que consideras son totalmente erróneas, ¿no? Erróneas. Erróneas, claro. Ah, bueno, sí, etiquetar, ¿no? Etiquetar definitivamente y a veces sumarse a la burla, ¿no? A veces la humillación. Yo entiendo a veces también, ¿no? Un docente frustrado, cansado, agotado, con miles de problemas en casa y tal, puede ser muy reactivo, ¿no? Entonces, ese es el etiquetado, pero también este error frecuente de reaccionar. Por eso es fundamental no perder nunca de vista que los adultos somos nosotros y que mal podríamos pedirle a los chicos algo que nosotros no estamos logrando con nosotros mismos. Claro, y ahí pasa por realizar una autorreflexión como docente, mirarnos en un espejo, situarnos, ¿no? en el papel del estudiante y tratar de entenderlo mejor, ¿no? Sí, y respirar, ¿no? A veces, a ver, vamos a respirar un ratito, a veces hacer una broma también para, ¿no? La broma, el humor, baja la tensión, o sea, recurrir. Y bueno, ahí el docente tiene que saber que funciona con su grupo, pero recurrir a estrategias como vamos a respirar, a ver, hoy día creo que hace mucho calor, ¿qué tal si nos estiramos? De pronto cambiar, ¿no? O sea, tratar de trasladar el foco de atención en este chico o chica a otro, ¿no? O sea, a ver, ¿en qué nos quedamos? A ver, ¿qué me ayuda? A ver, estamos un poco cansados, un poco tensos, ¿a quién se le ocurre qué podríamos hacer? ¿Ayudaría si salimos un ratito al patio y trotamos un rato? O sea, involucrar también a los compañeros. ¿Cómo salimos de esto? ¿No? Estamos en una situación un poco complicada, ¿cómo salimos? Esas cosas funcionan realmente muchísimo. Pero muy pocas veces se aplican, ¿no? Lamentablemente, si vemos la realidad aquí en el medio local, pues... Totalmente. Ahora, eso para mí tiene dos requisitos claves, ¿ya? El primero es, y lo voy a decir varias veces, es habernos dado el tiempo suficiente para generar un espíritu de cuerpo entre los estudiantes. O sea, sentido de pertenencia. Tenemos que estar así todo el tiempo chequeando que ningún estudiante está fuera. Fuera emocionalmente, quiero decir. Claro. ¿No? Que están todos integrados de una manera u otra. Con sus particularidades, con sus diferentes maneras de ser, pero todos sintiéndose parte del grupo. Y dos, lo propio a nivel de la escuela entre docentes. Lo que tenemos que, por lo tanto, evitar es sostener situaciones donde hay chicos y chicas que están siendo objeto de marginación, de exclusión, o se sienten los más, pero entonces también es otra manera de excluir, o escuelas donde los docentes se sientan que están solos con su alma y con su vida y no tienen hacia dónde voltear. Patricia, ¿qué duda cabe que mantener una buena relación con los padres de familia es clave, ¿no? Tanto para el docente y para la institución en general? Pero ¿qué pasa cuando ese equilibrio de buena relación se quiebra o se rompe? ¿Cómo deberíamos reaccionar como docentes frente a una situación de conflicto con un padre de familia? Bueno, sabemos que ese es un tema bien sensible y ahí estamos hablando de relaciones entre adultos, a diferencia del bloque anterior en que hemos estado hablando entre adultos y adolescentes o, en fin, pequeños. Es importante partir siempre de la premisa que los padres y las madres de familia quieren lo mejor para sus hijos. Ese puede ser un buen punto de partida para sostener siempre el acuerdo. Y eso ayuda mucho incluso en situaciones tan sencillas como me viene un padre o una madre furibundos y decir, a ver, vamos a calmarnos. Ustedes y yo tenemos una cosa en común. Queremos lo mejor para su hijo. A partir de ahí vamos a ponernos de acuerdo en qué es eso mejor. Eso es lo primero. Lo segundo, hay un error frecuente que es que a veces los docentes esperamos que los padres se conviertan en una suerte de auxiliares. Es que ustedes tienen que ver que hagan las tareas en casa. A ver, los padres tienen que ser buenos padres. No son auxiliares, no son vigilantes. Eso no quiere decir que eluden sus responsabilidades, pero como padres o madres de familia tienen un conjunto de responsabilidades en la crianza de sus hijos, que pasa por el cumplimiento de responsabilidades de sus hijos, quiero decir, ¿no? En fin, un clima positivo en la familia, en fin. Pero muchas veces o a veces tendemos a decir, pero es que ustedes tienen que ayudar en casa. Miren,
ese es el peor mensaje, porque a veces lo único que generamos es que las mamás se pongan a hacer la tarea de los chicos y entonces nos traen unos trabajos espectaculares que no los han hecho los chicos, sino sus mamás, ¿no es cierto? Entonces, esa es como esta segunda idea, ¿no? Ver cómo reforzamos a las familias en su rol. Y creo que lo tercero es que ningún padre o madre va a estar feliz si solo le hablamos de los defectos de sus hijos. Creo que siempre la entrada tiene que ser muy bien. En este periodo, Pepito, Juanita, es impresionante cómo han podido ser superado acá. Es súper solidario con sus compañeros, tiene una sonrisa hermosa. Oye, ahí me gané a los padres porque se derriten, porque qué padre o madre no le encanta que hagan bien sus hijos. Así es. Después, ahora, los aspectos en los que podemos trabajar conjuntamente son tales y cuales, ¿no? Entonces, el discurso ayuda mucho porque modela el tipo de relación que vamos a tener con las familias. Ahí es donde entra a tallar la importancia de las habilidades, ¿no? Socioemocionales, habilidades comunicativas que debe poseer todo docente, ¿verdad? Sí. Efectivamente. Ahora, una nota a pie de página es la siguiente, ¿no? Esto funciona en general regular. Hay situaciones extremas de padres insolentes, sin duda, muy extremas, aunque eso es uno ni en 100, ¿ok? Pero que existe. Pero que existe, entonces ahí hay un tema de relaciones de respeto que hay que marcar, ¿no? Vamos a ponernos de acuerdo en los términos de conversación, pero disculpe, pero si estamos así molestos, ni ustedes me van a escuchar, ni yo. Paramos acá y lo volvemos a otro momento. No, que yo pago el colegio. Sí, de acuerdo, está bien. Y yo también entrego un trabajo profesional. Esa es una cosa. La otra cosa que hay que evitar, el otro extremo, es algo que a los padres les molesta es cuando no son informados o cuando sienten que le están ocultando las cosas. Y acá voy a hablar temas tan delicados como situaciones, por ejemplo, de acoso sexual que se dan en las escuelas. No podemos soslayarlo. Entonces, o de docentes que efectivamente son tan autoritarios que pueden ser maltratadores, ¿no? Entonces, para eso está el equipo docente, que sí tiene que ser capaz de reconocer cuando un docente realmente está en una situación, de nuevo, extrema, tan extrema como los padres extremadamente, ¿no?, inmanejables. Pueden haber docentes y en esos casos siempre debe prevalecer el interés superior del estudiante, que siempre decimos. Y en ese proceso de buscar ese equilibrio de buena relación cuando se presenta una situación conflictiva con el padre, ¿cómo proteger tanto el bienestar del estudiante? Porque es el fin, ¿no? Que se busca, proteger el bienestar del estudiante, pero sin dejar de lado la importancia o el valor de mi trabajo como docente. ¿Cómo lograr ese punto medio, ese punto de equilibrio? Mira, te voy a contar una pequeña anécdota que tal vez dé mejor respuesta. Mi sobrina, una pequeña, la hija de mi sobrino de 5 años, ella tuvo una experiencia pasada inicial muy difícil, ¿no? La sacaron del colegio, lloraba, en fin. Luego pasó a otro donde se sintió muy bien, ganó mucha seguridad, pero como era más bien, no estaba inscrito, entonces ya con 5 años tenía que entrar un poco al sistema más formal. Sus padres, con un poco de temor, entra ya. Y la chiquita está muy contenta ahí. Bueno, uno es que llevaba su Pikachu, ¿no? Y le permiten. Y es más, el primer día ella fue la única con Pikachu y al día siguiente todos los niñitos llevaban su peluche. ¿Cuál es lo que quiero contar? Tenían que llevar un libro, ¿no? Entonces sus padres le envían un libro y tenía que tener nombre. Y le ponen un post-it con el nombre para no marcar el libro. Y cuando el libro regresa, tenía el nombre de la niña marcado en grande en las hojas, ¿no? De acuerdo. Y Valentina dijo, pero por favor, no se molesten con mi profesora. Y si van a hablar con ella, sean amables. Mira, ¿qué habrá hecho esa profesora para que la niña de 5 años le diga eso a sus padres? Definitivamente un sentido de identificación único, claro, ¿no? Claro. Y te estoy hablando de una niña que particularmente tenía muchas dificultades para interactuar con cosas nuevas, situaciones nuevas, ¿no? Entonces, los docentes podemos muchísimo si nos ganamos también de alguna manera a los propios chicos y chicas. Y como institución en sí, ¿cuáles son los errores que se suelen cometer en relación a esta situación de conflicto con los padres de familia? Sí, mira, uno a veces es ocultar información, ¿no? Eso lo sabemos, muchísimos casos. Ocultar información o
Mira, cuando hay situaciones de un estudiante, por ejemplo, que sí es muy disruptivo porque ya está afectando a sus compañeros, es hostil con sus compañeros, tenemos que proteger a los compañeros. Pero si por ahí nos sentimos presionados por los padres y no damos señales de que un comportamiento es injusto, entonces eso puede mortificar mucho a las otras familias cuando sienten que hay impunidad o que hay trato preferencial. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y qué acciones puntuales debería realizar la institución educativa? Llamémosle, de pronto, se realiza mucho, o en algunos casos, ¿no?, talleres de concientización con respecto al tema. ¿Qué otras acciones debería darse en ese sentido? O sea, sí se puede hacer muchos talleres, hay que abrir siempre espacios de conversación con las familias. Yo sé que los horarios siempre son traicioneros, ¿no? Y ahí algo que la institución tiene, yo hablaba al inicio, digamos, este tema de las rutinas poco flexibles, un poco rígidas. La escuela es así. Entonces, hay que buscar espacios de encuentro con las familias. Hay que invitar a las familias también a que sean partícipes. Por ejemplo, reinventemos las famosas celebraciones del Día de la Madre y del Día del Padre, que también es otro tema que se podría discutir en otro momento, pero que sean espacios donde las madres cuentan lo que hacen, que los chicos o los padres los padres y las madres en qué trabajan, qué hacen, no sé, o sea, donde también se sientan valorados, donde también las familias sientan que tienen un espacio que les reconoce, ¿no? Entonces, creo que se necesita mucha creatividad y a veces como pensar fuera de la caja, ¿no? No pensar moldeados por la directiva, la norma, ¿no? Sino ¿qué me haría a mí si yo fuera mamá de esta escuela? ¿Qué me haría sentir bien? ¿Qué me haría sentir más feliz? ¿Qué me inspiraría confianza? Y trabajar desde ahí. Y qué importante es lo que has mencionado, Patricia, porque actualmente vemos que algunas instituciones educativas no generan ese tipo de espacios para que los padres de familia se puedan integrar. Mencionaste, ¿no?, un aspecto muy sencillo que es, por ejemplo, una celebración ¿no?, del Día de la Madre o cualquier otra fecha importante. Y muchas veces, pues, simplemente las instituciones se centran en lo que es la producción académica, el aprendizaje netamente académico, pero no ve el otro lado más humano, como que se pierde un poquito, ¿no?, esa visión humanista de Sí, y yo diría ahí que una escuela que hace eso es una escuela que no ha leído el currículo, porque el currículo no es estrictamente académico o solo cognitivo. Ahí está claramente, leamos el perfil de egreso del estudiante, trabajemos en función y no olvidemos que ese perfil de competencias del currículo nacional no solo se juega en el aula, se juega en el clima emocional, en el clima institucional. Hablamos siempre de los valores, del respeto, ¿no?, de la solidaridad. Eso entra no por el oído, entra por la vista. Si yo veo que en mi escuela hay respeto entre los docentes, la gente se trata bien, hay amabilidad, a mí me va a brotar ser así. No hay otra. A partir de todo lo que hemos mencionado en el bloque anterior, ¿cómo se conecta todo ello con la formación en valores? Muy bien. Yo he estado deslizando una frase que ahora la voy a poner así bien bonita. Los valores no entran por el oído, entran por la vista. Los valores se aprenden viviéndolos. Si yo quiero que mis estudiantes sean personas respetuosas, mis estudiantes tienen que ser objeto de respeto. Si quiero que mis estudiantes se conviertan en personas solidarias, en mi aula se tiene que respirar, y en mi escuela, respirar la solidaridad, el compañerismo. Si queremos que nuestros estudiantes no sean personas discriminadoras, excluyentes, en mi escuela no puede haber un solo estudiante que se sienta marginado. Voy a traer acá el recuerdo del padre Ricardo Morales Basadre, sacerdote jesuita, fue presidente del Foro Educativo, del Consejo Nacional de Educación, en fin, y director del Colegio Inmaculada. ¿Qué hacía Ricardo? Todas las mañanas, absolutamente todas las mañanas, se paraba en la puerta de la escuela, del colegio, y en el recreo caminaba. Él podía decir a ciencia cierta que conocía a cada estudiante, que se sabía el nombre de los estudiantes y por lo tanto de las familias. Él se daba tiempo para conocer a cada uno. Y a mí me lo han dicho exalumnos del colegio. O sea, lo adoraban. Y eso inspiraba, pues. Eso inspiraba que sus docentes también tengan ese trato, ¿no? Y es que cómo es
cuando un líder inspira. Así es, ¿no? que es el concepto. Así es. Pero mira, no lo inventamos acá. Está en la directiva del año escolar, está en el marco del buen desempeño docente, en el marco del desempeño directivo. La pandemia puso así en el foco algo que siempre hemos soslayado, que es el bienestar socioemocional. ¿No? O sea, durante la pandemia hablamos mucho de eso y ahora se recoge que eso tiene que ser un asunto fundamental. Hace algunos años no era así, antes lo fundamental era subir los resultados de las evaluaciones censales. Así es. No, ahora se habla del clima con mayor, digamos, énfasis y del bienestar docente y del estudiante, y no es gratuito. No es gratuito no solo porque desde la teoría se sabe que nadie aprende bajo un estado emocional de temor o de ira, sino porque, y retomamos lo que dijimos al inicio, los tiempos de hoy día son tiempos muy complejos. Muy difícil. Mira lo que estamos viviendo como país. Mira las cosas que escuchamos en los medios de comunicación. Mira los actores políticos y los discursos. Eso llega a la escuela. Tenemos que recordar que la escuela educa y protege. La escuela tiene un rol protector fundamental. Es parte de nuestra esencia docente, es parte de la definición de la educación que está en la Ley General de Educación y el Proyecto Educativo Nacional. El Proyecto Educativo Nacional habla de formar en ciudadanía. Eso es la ciudadanía. La ciudadanía y los valores no se aprenden porque los discurseo, se viven, se demuestran. Y hablando específicamente del sistema educativo en general, ¿qué crees que se debería ajustar o qué crees que se debería implementar para poder promover ese clima, digamos, más de armonía en el aula? Uy, muchísimo. Si hablamos del sistema no vamos a acabar nunca, porque ahí me da culpa. Pero lo más importante o lo más trascendental que consideraría, mira, esto puede ayudar. Yo creo que hay que trabajar mucho en la formación docente, ¿no? En la formación inicial y en la formación en servicio. Mira, hay una estrategia que se ha comprobado que funciona de maravillas, que es el acompañamiento pedagógico y las comunidades de aprendizaje, ¿no? Y está de nuevo en las normas, también está en las normas, por cierto. Entonces, creo que si hay algo que hay que cambiar, y como mucho, es generar estructuras que den un espacio importante al encuentro entre docentes. O sea, no podemos... la labor docente es suficientemente difícil y compleja para encima hacerla solitaria. No debe, no puede, porque además los chicos van pasando, ¿no? De docente en docente, y si estamos en secundaria, el mismo año estamos teniendo varios docentes. Tiene que haber espacios. Hoy en día en la norma en las escuelas públicas está la semana famosa de gestión, ¿no? Se llama la semana de gestión escolar, en fin, que es para planificar. Está bien que sea así, pero no debería ser la semana, ¿no? Yo me acuerdo que una vez visitaba un colegio y le digo, ¿y dónde se reúnen? ¿Los docentes se reúnen? Sí, nos reunimos. ¿En qué momento se reúnen? Bueno, en la hora del recreo, en la cafetería. ¿Cómo la cafetería va a ser un espacio para construir trabajo colaborativo? O sea, y la verdad es que en la escuela más sencilla no es cierto que no se puedan crear, ¿no? Yo visité una vez un colegio en Barrios Altos, un colegio público, en una casona antigua de esas que hay que apuntalarlas porque ahorita se caen, y el director había hecho cosas como que desde que tú entrabas veían plantitas. Centro de Lima, cerca del Mercado Central, plantitas. Luego un convenio con el Museo de Arte tenía rotativamente pinturas. O sea, dime si eso no es agradable, si alguien que entra ahí no se va a sentir mejor, no te va a colocar en mejor disposición. Esas son las cosas que podemos cambiar. O sea, no solo pensemos en el sistema grande que ya nos parece ajeno, sino las cosas que están en nuestras manos de cambiar, que sí se pueden hacer, ¿no? Y definitivamente, pues, querer es poder, a pesar de algunas limitaciones que eventualmente se pueda tener, tal como, como mencionas, ¿verdad? Ahora, ¿qué acciones consideras que como docente sería no negociable para poder mantener un buen clima en el aula? Bueno, no negociable es conocer a cada estudiante por su nombre, saber mínimamente algo de sus historias y sus vidas, y propiciar que entre los chicos y las chicas surge el afecto, se generen buenos vínculos. Y no negociable, ningún niño, así como decimos
durante la gestión de Patricia Salas se hablaba ningún estudiante se queda atrás en cuanto a resultados académicos, yo le sumaría y ningún estudiante excluido, ningún estudiante marginado, ningún estudiante sufriendo. Así es, bien, y como menciona nuestra especialista, qué duda cabe que el rol del docente es fundamental para poder lograr ese ansiado clima o buen clima en el aula, y todo ello siempre sobre la base de la identificación con nuestros estudiantes. Un término muy importante que mencionaba nuestra especialista es la empatía y también el querer nuestra profesión, ¿no? El recordar siempre nuestra vocación y hacer una autorreflexión acerca de cómo estamos llevando a cabo el manejo ante una situación eventual de conflicto en el aula. Patricia, ¿cuáles serían las 3 acciones concretas que el docente debería empezar a aplicar desde ya frente a una situación de conflicto en el aula? Sí, más bien para evitar situaciones de conflicto, diría yo, estar seguro y segura de que conoce a sus estudiantes, ¿no? Que sabe quiénes son, qué les pasa, que puede hasta entender cuando cambian de estado, cuando cambian de humor, ¿no es cierto? Que tienen un conocimiento fundamental básico. No digo que conozcan todas las historias, pero que puedan decirse a sí mismos genuinamente, conozco a mis estudiantes, ¿no? Segundo, establecer muy buenas relaciones con las familias. Las familias son aliados, nunca verlos como enemigos, y para eso ayuda mucho que tengan claro que todos los padres y madres de familia quieren lo mejor para sus hijos. Y si se pone eso como base, como punto de partida para conversar, eso allana el camino del diálogo, ¿no? Eso ayuda. Vamos a ponernos de acuerdo a partir de que tanto ustedes como nosotros queremos lo mejor para Jimenita, para Juan Manuel, ¿no? Eso diría que es lo segundo. Y lo tercero es no actuar solo o sola, ¿no? Saber que, y esa es tarea de los directivos, que cualquier cosa que pase en la aula tiene a sus colegas para conversar y para entre todos pensar cuál puede ser la mejor salida, ¿no? Y bueno, evitar etiquetar, ¿no? Evitar etiquetar, asumir que si bien cualquier cosa que pase, que los estudiantes disruptivos, etcétera, hay raíces en sus historias personales y familiares, lo que ocurre en la escuela puede ser la enorme oportunidad para recrear incluso historias de sufrimiento. Finalmente, ¿qué decirles a aquellos docentes que actualmente están enfrentando una situación de conflicto en el aula y que están sintiendo que pierden el control poco a poco? ¿Cómo lograr que ellos recuperen la confianza en su labor? A ver, hay 2 cosas que yo diría, ¿ya? La primera es que tenemos que recordar que el respeto, el buen trato, la capacidad de escucha, la capacidad para regular emociones, son, si se quiere, valores o principios que no entran por el oído, sino entran por la vista. Es decir, si nosotros nos ubicamos frente a estas situaciones de conflicto con capacidad para autorregularnos emocionalmente, para dar respuestas empáticas, para ser comprensivos sin permisivos, para contener, ¿no? Y proteger al resto del grupo, los chicos y las chicas van a ir aprendiendo que esa es la mejor manera de actuar frente a circunstancias difíciles. Y mi segunda idea que quisiera como entregarles, y esto va para los directivos y el equipo directivo de las instituciones educativas, es que los docentes pueden hacer muchísimas cosas, pueden ayudar a recrear las historias de dolor, a veces con que vienen los chicos y chicas al aula, pero no pueden solos. Si no creamos una comunidad de aprendizaje en nuestra escuela, una comunidad de docentes con trabajo colaborativo, con espacios de encuentro y de recreación que también generen sentido de identidad y de grupo docente, entonces no vamos a estar en capacidad, porque la respuesta frente a cualquier situación de conflicto es y siempre será no una situación aislada de un docente con su estudiante, sino de la institución educativa. Entonces, estimados docentes, queda claro que un clima de aula saludable no nace de la ausencia de conflictos, sino de una adecuada gestión y un abordaje asertivo donde el docente, sin lugar a dudas, cumple un rol fundamental. Muchas gracias, Patricia, por acompañarnos en el programa de hoy. Gracias a ustedes, gracias a Corefo, gracias y gratitud por
estos esfuerzos que son tan valiosos para acompañar a nuestros docentes en el país. Y a todos aquellos que nos siguen en nuestras redes sociales, los invitamos a dejar sus comentarios como siempre y a compartir esta valiosa información. Hasta la próxima.